Híjole, la verdad que estoy sorprendido. Un grupo muy puntual, parte de las nuevas realidades, ¿no? Están 12 de 10 y poquitos, entonces, pues digamos que está alrededor de tres cuartas partes, o un poquito más del grupo. Me da mucho gusto. Eh, eh, bueno, ya, me voy a la clase. El capítulo anterior, ¿sí? Teníamos así como, o sea que hicimos fue la formación del ingeniero industrial, bueno, a muy grandes pinceladas cuál sería el desarrollo histórico del análisis y mejora de procesos. Eh, 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 y finalmente el punto al que queríamos llegar era la multiplicidad de enfoques y técnicas de análisis. Ese era el tema de o el asunto que estábamos persiguiendo. O sea, y bajo esta perspectiva, el planteamiento inicial sería en el sentido de que no hay enfoques buenos o malos, sino que la utilidad de los mismos está sujeta al tipo de problema que nosotros vamos a enfrentar, que sería el propósito del problema de la parte 2.3 que aparece aquí. Lo voy a agrandar. Este, otra herramienta, ¿sí? Eh, eh, que sería la parte de problemas tipo en las organizaciones, y dentro de esos problemas tipo habría un tipo de problemas que les llamamos conceptos, bueno, los problemas de carácter operacional. No se trata de quedar bien con los distintos enfoques, sino establecer una base en la que ustedes aprovecharían las herramientas de las que se dispone para atacar esos problemas. Y hay un punto clave para hablar de problemas tipo, que es lo que vamos a ver hoy. Para mí este es un tema fundamental para todos aquellos que estén involucrados con lo que se podría llamar el problem solving, o sea, la solución de problemas, que que se alimenta de muchas ramas y tiene muy distintas aplicaciones. El punto de partida que vamos a marcar aquí es el siguiente. O sea, vamos a partir de que hay muchos enfoques, de que no nos los podemos acabar. Los mismos académicos que podrían dedicar de tiempo completo a conocer este tipo de asuntos, quedarían rebasados rápidamente. O sea, algunos que se conozcan con cierto nivel de profundidad y otros que se tengan alguna idea mediana sobre los mismos. Particularmente yo, por ejemplo, en el caso de los ISOs, mi conocimiento es muy general. Me hago bolas con cuántas veces van involucradas en el nombre. No les podría decir la historia de los ISOs en el sentido de cuándo es la 9001, y cuándo es 9000 no sé qué cosa, y luego el 14000 y el 15000 y quién sabe cuántos ISOs hay. Este, Entre otras cosas, además de que me parece bueno, hay toda una gran cantidad de información. Hay dos asuntos que no son bueno, por un lado, es aburridísimo leer de los ISOs. Es decir, como son normas, y como nuestro espíritu no es de legalidades ni administrativos, entonces son documentos aburridos. Entonces es una invitación hacia mí para no leerlos, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión muy personal, ¿no? Y el otro asunto es que el tema que se propone es la documentación de procesos, y esa documentación de procesos podría ser de mi interés, pero también tiene cierto alcance. No tendría mucho sentido documentar procesos de algo fallido. ¿Sí? Entonces, pues primero lo componemos, ya que esté compuesto, ya que estén establecidas ciertas bases,
pues los certificamos si es que a alguien le interesa que estemos certificados. Como un dato curioso, este, este es un movimiento de las ISOs, voy a apuntar un poquito acerca de ello, que nace en Europa, ya con propósitos de formar la Unión Europea. Y la idea es que, por ejemplo, pues en Alemania se fabrique un motor, en otro lugar se fabrique el chasis, estoy exagerando un poco, no serían piezas completas, habría un lugar en el que se integrarían piezas, no todo el motor, sino partes del motor, y se dividen las tareas en Europa. Y una de los procedimientos dice, bueno, pero hay ciertos países que tienen un atraso con respecto a otros que están más avanzados. Entonces, para garantizar que los países atrasados entregaran buenas piezas, entonces habría que certificar los procesos de esa empresa que estaría funcionando como proveedor. Además, el asunto no es entre países, sino que es entre empresas, fomentada por los países. Y de esa manera se hacía la certificación de procesos. Uno de los lugares de los primeros lugares que yo conozco en los que se hacía certificación de procesos era en Barcelona. Y en México, en la época de López Portillo, que le decían el churumbel, porque tenía orígenes españoles. No sé si de andaluces para ser churumbel o de qué lugar de España, pero así le decían a López Portillo. Cuando se restablecieron relaciones diplomáticas con España, se tenían rotas en la época de Franco, se decidió traer a México la certificación de procesos, pero aquí en México se adaptó esa idea haciendo lo siguiente. Se creó una bolsa de subcontratación de procesos industriales. Entonces, ahí la intención era que las grandes empresas se abasteciesen de pequeñas empresas, pero que esa bolsa de subcontratación las certificaran para que las pequeñas empresas le dieran buenos productos a las grandes. ¿Sí? Esa bolsa de certificación de procesos se estableció en Guadalajara con apoyo de la Cámara correspondiente, de la Cámara Industrial correspondiente, mucho apoyo y también mucho apoyo gubernamental de lo que en aquella época se llamaba la CEPAFIN, la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, y tuvo mucho éxito esa idea de certificar procesos, aunque más que certificación de procesos se convirtió en una certificación de maquinaria. O sea que la idea era de que quien tuviese la maquinaria apropiada, aunque fuese una empresa pequeña, podría abastecer a una empresa mayor. Entonces se certificaban procesos, aunque eso era muy complicado, y y después más bien se certificaba capacidades de las empresas, o sea, si tenían el personal y si tenían la maquinaria requerida, y se empezó el proceso a ver cómo lo echamos a andar. La idea es muy semejante, o sea, sí sé algo de ISOs, pero ya si me piden detalles no tengo la más remota idea, ¿no? Va a ser un último agregado, los voy a tratar de evitar, pero a mí me tocó participar en la creación de esa bolsa de subcontratación, ¿no? De procesos industriales. De hecho, me tocó coordinar el proyecto en los años 80, ya parte de la memoria. Entonces, sí conozco de algunas cosas, pero la verdad es que prefiero decir que no conozco porque me parece que me metería en complicaciones si de cada asunto comienzo a plantearles alguna historia cercana o lejana o las lecturas. Uno de mis defectos es la memoria, ¿no? De que me acuerdo de lo que dicen ciertos autores. Antes era más privilegiada y me acordaba hasta de la parte del libro y la más o menos la página en la que aparecían ciertas notas. Y ya con la edad esas cosas se deterioran y me cuesta mucho trabajo aprender los nombres de ustedes. En fin, nos seguimos. El adorno es
a decir que cuando se hablan de ciertas cosas, sí hay como ciertos elementos de los que se va partiendo. Seguimos. Entonces, el primer punto es, ¿por dónde le entramos? Parece que no tiene sentido que presentar los distintos enfoques o técnicas para mejora de procesos, ya que la lista es tan extensa que parece no tener límite. Yo hace 1 año y medio, aproximadamente, dicté un curso de enfoques de planeación en lo que sí de alguna manera se quería dar un panorama y es la última ocasión que lo intento, ¿no? Porque no llega uno a buen fin. O sea, lo rebasa uno el material, ¿sí? Entonces prefiero comenzar a manejarme un poco más por arriba y después ya entrar a buscar qué es lo que nos es útil para resolver problemas. Y ese enfoque o esa visión hacia arriba parte de lo siguiente, ¿sí? Si yo abro un PDCA de Deming y abro un material de mejora continua y abro así distintos materiales, cada uno de ellos tiene sus particularidades, sus bases, sus ideas de aplicación, algunas técnicas distintas, pero también voy a encontrar que hay una semejanza, ¿sí? Incluso esa semejanza llega al grado de que se comienzan a prestar materiales. O sea, una técnica que aparece con cierto autor o con cierto enfoque, de repente lo vamos a aparecer con el mismo nombre en otro lugar o con alguna variación en el nombre. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la afirmación de que no forman mundos aparte. Yo juego con esta idea diciendo que los enfoques son muy promiscuos, en el sentido que no están como separaditos, ¿no? Este es el enfoque uno y este es su campo de acción, sus aplicaciones, sus técnicas. Y este es el enfoque 2 que comparten las aplicaciones, comparten las técnicas y comparten mucho de la metodología e incluso hasta del discurso, ¿sí? En ese sentido es que les pongo el adjetivo de que son promiscuos, ¿sí? Entonces aquí la idea es que estos tienen alguna semejanza porque comparten de un mismo tronco, ¿sí? Esa es la idea de que nacen de aquí, después aquí habría unas principales ramas. Una de esas ramas serían los problemas operacionales, otros los de problemas de competencia, otros de visión-misión o de diseños idealizados. Y después de esas ramas nacen ramitas más chiquitas hasta llegar a las hojas, ¿sí? Pero son de esos árboles que sus ramas están torcidas, no están derechitas, ¿no? O sea, se mezclan. Uh-huh. Hay un tipo de árboles que incluso trenzan de alguna manera el tronco de ese árbol cuando están chiquitos. Trenzan, no sé cómo el tronco y después pues ya crece con esa trenza en su formación. Bueno, nos quitamos de eso y decimos, bueno, ¿y cuál es ese tronco? Uh-huh. Bueno, pues ese tronco es un tronco en el que identificamos 5 grandes fases que son muy de sentido común. ¿Sí? Entonces dices, bueno, si quieres hacer algo, intervenir en una organización, lo primero tienes que conocer a esa organización. Y a eso le llamamos análisis de la situación. ¿Sí? Lo podríamos poner eso en términos de qué es lo que pasa. ¿Sí? Y podríamos extender ese conocimiento a por qué pasa, cuándo pasa, dónde pasa, que serían las 5 Ws, who, where, when, who, etc. How much y el 5 Ws más 2 Hs. Son muy útiles y en algún momento las revisamos, ¿sí? Entonces ya que sé lo que es lo que pasa y que sería propio de, si estuviésemos en términos médicos, propio de un diagnóstico, ¿sí? La siguiente etapa sería, bueno, ya sabemos qué es lo que pasa, ahora qué es lo que queremos que pase, qué nos gustaría. Entonces, ¿qué se tiene? Para decirlo de una manera muy breve, y como paso siguiente, el que se quiere. Uh-huh.
Siguiente punto es cómo hacer para pasar de lo que se tiene a lo que se quiere, que sería la generación de alternativas. El siguiente paso, si tenemos más de una opción, pues entonces tendríamos que establecer cuál es la mejor de ellas y lo pondríamos dentro de un término de evaluación. No solo es la mejor, sino hay dos asuntos fundamentales. De hecho, podríamos plantear tres. Uno, qué qué tan conveniente es el asunto, porque puede haber logro de ciertos factores favorables, pero también podría haber efectos colaterales que serían indeseables. Entonces dice uno, bueno, la evaluación es tanto por lo que me gusta como previendo que no pasen cosas peores que las que se tenían antes. Esa sería la conveniencia o de acuerdo con estos objetivos. Y después otra evaluación sería con respecto a los recursos. Dispongo yo de los recursos necesarios. O sea, esa alternativa es factible. Desde distintos puntos de vista. Podría ser factible tecnológicamente y podría ser factible desde un punto de vista tecnológico, ¿sí? Y todavía habría un tercer elemento a juzgar las cosas, que es la evaluación. En la evaluación, perdón, que se refiere a la aceptabilidad social. O sea, habría cosas que pueden ser factibles, podrían ser convenientes, pero que la gente estaría dispuesta a... Marco, baja tu micrófono, Marco. Ya. Bueno, ahora, ¿por qué estoy echando rollo? Bueno, pues porque sobre cada una de estas cosas yo podría abundar, ¿sí? O sea, puedo establecer detalles de acuerdo con cierto autor. Para los que vienen del campo de planeación, voy a decir algo que conocen bien. Entonces, habría un señor que se llama Eickhoff, que es pues, muy conocido, reconocido, ya falleció, pero que tal vez sea una de las personas más populares en el campo de la planeación. En el posgrado es así insalvable el que se conozca a Eickhoff, tiene su historia porque Eickhoff estuvo de sabático en México y generó muchos seguidores. Y varios de esos seguidores pues, son personas que colaboran con el posgrado de ingeniería o que han colaborado con el posgrado de ingeniería. A mí me tocó estar en alguna de sus exposiciones, las hacía en el auditorio, no estaba lleno el auditorio, pero sí había una población interesante. Nada más que daba las clases en inglés y yo en aquella época en inglés, ahora lo entiendo, no lo hablo, pero sí lo entiendo. Bueno, no son cosas así demasiado complicadas de entender el asunto o la manera en que se habla. Pero en aquella época, pues simplemente yo lo veía ahí moverse, ¿no? Entonces no había traducción y pues no sé si eso me salvó o fue una de mis, ¿cómo se llamaría cuando algo equiparable a una decepción, una de mis frustraciones, el no haber podido escucharlo, ¿no? Finalmente, pues no tenía nada que hacer ahí. Pero hubo mucha gente que a raíz de ese año sabático se fueron a estudiar a Pensilvania, precisamente con Eichhoff. Y después están los herederos y los que le siguen, etcétera, y no sé cuántas generaciones seguirán. Bueno, ¿qué es lo que propone este señor? Dejo la parte anecdótica. Lo que propone Eichhoff es decir, oye, a ver, no nos enfoquemos en qué es lo que no nos gusta. Dice, mejor enfoquémonos en qué es lo que nos gusta. Y ya veremos cuál es la manera que nosotros desarrollamos para dirigirnos hacia esa parte que nos gusta. Entonces dice, hay la planeación de fines y después, para la etapa siguiente, la planeación de medios. Y después la evaluación. El análisis de la situación estaría implícito en la evaluación, ¿sí? Entonces dice, vamos a formular un diseño idealizado
aunque no sean ustedes alumnos de planeación, creo que les queda claro, vamos a diseñar cómo nos gustaría que fuesen las cosas, ¿sí? Entonces a mí me gustaría, si lo personalizo, pues me gustaría ser una persona saludable, me gustaría ser una persona que proyecte una imagen positiva, me gustaría ser una persona con mucha productividad, etcétera. ¿Sí? Entonces pues ya digo, bueno, pues sí, eso es lo que me gustaría. No puedo alcanzar todo, pero pues algunas de esas cosas, es más, no puedo alcanzar nada, porque todos son cuestiones cualitativas, pero voy a buscar medios que si bien no me lleven a lo deseado, sí me acerquen hacia eso. Entonces comenzamos a pensar, pues a mí me gustaría esto y lo que puedo hacer de momento si quiero tener una buena imagen, pues la ropa y tal vez el peso y no sé si hasta Botox y alguna cosa de esa naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y después evaluarlas, pues el Botox en particular dice, no hay, yo paso, ¿no? Evaluamos, generamos alternativas, las evaluamos y las que decidamos las llevamos a la práctica. Entonces, para mí eso constituiría un enfoque, ¿sí? En el que se cumplen esas características, ¿sí? Por un lado, tiende a haber el cambio como un fruto natural de un proceso para ganar conocimiento, ¿sí? Que está puesto en este orden, pero que eventualmente se podría modificar y se podrían agregar subetapas, se podría detallar alguna con mayor precisión, esta se podría voltear, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para mí esto constituyen lo que yo le llamo variantes del modelo clásico. ¿Sí? No les llamo otras formas del modelo clásico porque sí hay variaciones. ¿Sí? No estoy reduciendo todo a esto. El interés de hacerlo así o de verlo así es el siguiente. Capaz que esa idea de analizar situaciones, formular objetivos, generar alternativas, etcétera, me es útil para entender con mayor claridad qué es lo que se proponen en distintas corrientes o cuál es el énfasis que se establece. Entonces aquí hay un trabajo de Eickhoff en el que si lo comparamos con este modelo clásico, vamos a encontrar que hay algunas coincidencias, ¿sí? Dice, formulación de la problemática. Bueno, para mí formulación de la problemática con una serie de pasos previos que habría que estudiarlos, construcción de escenarios, como parte de un análisis de la situación. Esos son escenarios de referencia y por aquí hay un diseño idealizado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No solo ahorita, sino qué va a pasar si no se hace nada. Y eso sería que nos gustaría que pase ahorita, mañana y después, ¿sí? O sea, son atemporales, ¿no? Por decirlo. Y a esto le llama planificación de fines. Entonces, pues a eso nosotros le llamamos formulación de objetivos, ¿sí? Después, formulación de medios para cubrir brechas. Y entonces, nuevamente, pues sí se parece, ¿sí? Evaluar y seleccionar los medios, pues aquí estamos. Si en la evaluación sale que no contamos con todos los recursos, ¿sí? Él lo considera por separado, pues nos tenemos que regresar a hacer algún ajuste por acá, ¿sí? De bajarle a nuestros deseos porque no contamos con todo lo que queremos. Entonces, nosotros podemos hacer un diseño idealizado de una clase a distancia, ¿sí? Y entonces una de las cosas que valdría la pena considerar sería un profesor con una voz así potente y agradable, pues no, nada más hay lo que hay, ¿no? Entonces no sería uno de los elementos que incluiríamos en nuestro diseño idealizado, ¿sí? Y que no eche tanto rollo, que vaya más directo, etcétera. Pues estamos lejos de cumplir con esas características. Y ya después aquí se dedica a cómo llevarlo a la práctica, que sería esto, ¿sí? Entonces yo diría, pues ya entiendo un poquito mejor a Eickhoff, ¿sí? Y nada más me hago una pregunta, ¿por qué que en muchos trabajos sostiene que es el paso número 1, ya lo pasó a ser el número 2?
Pues no sé, pero así lo hizo a partir de ciertos libros, ¿sí? En otros libros anteriores lo hacía este era el paso 1 y este era el paso 2. ¿Por qué el cambio? Pues porque no podemos formular objetivos a partir de la nada. O sea, y ahí mismo Acuff dijo, la estaba regando. Bueno, vamos a extender esta idea. No sé por qué lo hice tan chiquito, pero si lo muevo ahorita se me van a mover algunas cosas. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, esto es un modelo de un proceso de planeación estratégica. Es diferente del de Acuff. Vamos a tratar de medio entender cuáles son esas diferencias, ¿sí? Dice, bueno, primero tenemos que hacer el perfil de la empresa, pues, algunas características, tamaño, localización, personal, qué produce, en fin, así formarnos como la carta de presentación de la empresa, ¿sí? Podríamos, posiblemente hasta pongamos ahí la misión y la visión, ¿no? Entonces empezaríamos FEMSA, pues es un gran corporativo que cuenta con, antes tenía el negocio de la cerveza y ahora es socio, no sé si de Heineken, no de la otra empresa, con, se asociaron o vendieron esa parte de la cerveza, las cartas blancas. Pero también tiene los OXXOs, hay una cosa que se llama FEMSA Distribución, no solo de sus productos, sino de otros. FEMSA es la que fabrica refrigeradores para todas las tienditas, los de Coca-Cola y los de la competencia, ahí no hay problema. FEMSA es una empresa que ya tiene gasolineras, y es una empresa que y tiene, ya no recuerdo la cifra, pero una variedad de Oxxos, ¿no? Algo así como 20,000, una cosa extraordinaria, ¿sí? Y entonces establece lo siguiente, bueno, vamos a hacer un análisis externo, ¿sí? Y ese análisis externo, en otra etapa de todo el OXXO, ¿sí? O de una parte del OXXO, perdón, de todo FEMSA, o de una parte de FEMSA, podríamos agarrar los OXXO, vamos a agarrar los OXXO, y entonces decimos, bueno, vamos a hacer un análisis externo de tendencias, perdón, de amenazas y oportunidades. Entonces nos vamos haciendo proyecciones. ¿Qué está pasando ahorita? Pues la pandemia. ¿Y qué está pasando afuera? Bueno, pues afuera, pues caídas de empresas, etcétera, personas endeudadas, mil asuntos, ¿sí? Y después decimos, bueno, ahora vamos a hacer una auditoría de sus recursos o una auditoría de sus capacidades. Y entonces vamos a identificar que dentro de la empresa, no sé si las haya, pero pues se supondría que hay debilidades, yo veo puras fortalezas, y muchas fortalezas, ¿sí? Esto hace un pronóstico aquí por aquí, no sé cómo está funcionando en este caso, pero aquí hay una parte clave. Entonces, esa parte clave consiste en lo siguiente. Vamos a cazar las oportunidades y las amenazas con las fortalezas y las debilidades. De tal suerte que si hay una debilidad y una amenaza, pues yo tendría que poner una voz de alerta, porque si dejo que esa debilidad, si esa amenaza se cumple y me agarra débil, pues me va a destruir, ¿sí? Así como, bueno, en otro momento hablo de casos, de otros casos, pero para no salirme de FEMSA, una de las oportunidades es que pues hay mucho comercio electrónico, ¿sí? Y Amazon es un gran vendedor, ¿sí? Y luego a las personas nunca están en su casa, entonces compra cosas electrónicas, pero no hay quien reciba los materiales. Entonces le dice Amazon, ay, perdón, le pregunta Amazon a FEMSA, oye, ¿cómo ves si en algunas de tus tiendas, en donde tengas espacio, pues me recibes los materiales para que los vayan a recoger ahí?
No solo lo hicieron con FEMSA, también con Estafeta y con algunas otras empresas de paquetería. Creo que está funcionando más por allá. Entonces llega el que entrega y no, ya sé que no tengo que ir a su casa, sino que tengo que ir a la estafeta más cercana a su casa. O al Oxxo. Yo no sé en qué Oxxo se reciben paquetes, pero es una de las ideas que se manejaron, ¿sí? Y con 20,000 tiendas, pues bueno, pongamos que no todas están operando, recibiendo paquetes. La cuarta parte, 5,000 lugares de entrega, son un buen número de lugares de entrega. Entonces estamos aprovechando una oportunidad que se está gestando, que es el comercio electrónico, ¿sí? Y después Oxxo le dice, oye Amazon, ¿y qué te parece para la gente que no le gusta comprar en línea? Bueno, no le gusta usar sus tarjetas en línea o no tienen tarjeta. ¿Qué te parece si me pagan aquí? Te cobro una comisión. Bueno, al cliente 10, 15 pesos, por ahí andan las comisiones y lo haces por acá. O sea, que aquí que hagan el pago, ¿sí? En línea tú te pones de acuerdo con el comprador, llegan al precio, cuántos artículos, cuándo va a ser la entrega, etcétera, y viene ese comprador y paga aquí. Dice Amazon, pues padre, porque sí eh, cubrimos un espacio del mercado que de otra manera no seríamos una opción para ellos. Entonces sí comienzan su red informática que tienen, es muy poderosa y la comienzan a rentar a los bancos, a Apple no sé qué, tarjetitas de regalo, etcétera, ¿sí? Se pueden hacer una gran cantidad de operaciones, ¿sí? Y dice, bueno, y no solo es eso, podemos hacer chatarritos de marca propia y podemos hacer nuestros propios hot dogs, vikingos, y podemos poner nuestro café y total, son tantas tiendas que por volumen pues generan utilidades. Entonces estaríamos aprovechando aquí parte de sus fortalezas para ciertas oportunidades y eventualmente pues no sé cuáles serían las amenazas, pero también debe de haberlas, ¿sí? Entonces lo que se está haciendo aquí es conectar esto con esto, ¿sí? Entonces decir, pues vamos a hacer una matricita en la que vemos qué fortalezas tenemos para aprovechar oportunidades y qué fortalezas tenemos para evitar amenazas. Y por el otro lado, vamos a cruzar también la información de qué oportunidades hay, pero que yo soy débil y entonces no va a funcionar porque soy débil y tengo que, si quiero aprovechar esa oportunidad, pues me tengo que fortalecer, ¿sí? Y crean aquí una matriz muy conocida que es la matriz SWOT, TOWS, TOWS, SWOT, en español sería, no sé, una matricita en la que cruzan esa información y las alternativas como que salen solitas, ¿sí? ¿Sería la matriz DOFA, profe? Sí, DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y la amenaza, ¿no? En inglés SWOT. En inglés SWOT o TOWS, que son las mismas letras, nada más cambiadas de orden, ¿no? Entonces, si tú tecleas en Google, por un lado te van a salir unas como SWOT y otras como TOWS, ¿sí? Bueno, ya me dijo esta cosa que se apaga en 5 minutos. Entonces voy a cerrar y vuelvo a abrir, no sé, alrededor de unos 15 minutos y hacemos un primer receso, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Cierro.